La Iglesia Católica siempre ha promovido la unidad entre distintos. Pero ¿y si le dijera que ahora existe una fractura irreconciliable entre ellos? Este, que parece el argumento de una película, es un caso real, que acaba de suceder y tiene al Vaticano en medio de una rebelión inesperada que podría marcar el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la Iglesia. El Vaticano anunció la excomunión de varios obispos de la fraternidad sacerdotal San Pío X, un poderoso movimiento ultraconservador que desafió directamente la autoridad del Papa León XIV al nombrar nuevos obispos sin su autorización. Pero la decisión va mucho más allá de estos 5 nuevos obispos. Ahora el Vaticano advierte que cualquier católico que apoye formalmente a este grupo también podría quedar automáticamente excomulgado. Una decisión que podría afectar a cerca de 500.000 de fieles alrededor del mundo y que reabre una de las mayores fracturas dentro de la Iglesia Católica. ¿Pero qué fue lo que pasó? Bueno, todo comenzó en Suiza. La fraternidad sacerdotal San Pío X decidió consagrar 4 nuevos obispos. Normalmente esto podría parecer un simple acto religioso, pero existe un detalle fundamental. Dentro de la Iglesia Católica, ningún sacerdote puede convertirse en obispo sin la autorización expresa del Papa. No es una tradición, es una obligación establecida por el derecho canónico. Sin ese permiso, la Iglesia considera que la persona está desafiando directamente la autoridad del sucesor de San Pedro. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. El obispo español Alfonso de Galarreta, junto con Bernat Felay, encabezó la ceremonia en la que fueron nombrados Pascal Schreiber, Michael Goldet, Michael Poinsett de Cibrí y Marc Hanapié como nuevos obispos. Todo ello ocurrió pese a que el Vaticano había pedido expresamente que no se realizara la ceremonia. Horas después llegó la respuesta. El Dicasterio para la Doctrina de la Fe declaró que todos habían cometido un acto de naturaleza cismática y quedaron automáticamente excomulgados. Pero la decisión no terminó allí. Para entender la gravedad de la noticia, hay que explicar qué significa realmente una excomunión. Muchas personas creen que simplemente es una expulsión, pero en realidad es una de las sanciones más severas dentro de la Iglesia Católica. Una persona excomulgada sigue siendo bautizada, no deja de ser católica. Sin embargo, pierde prácticamente todos los derechos religiosos. No puede recibir la comunión, no puede confesarse, no puede casarse válidamente dentro de la Iglesia, no puede ejercer cargos eclesiásticos y, sobre todo, queda fuera de la comunión oficial con Roma. Es, en otras palabras, quedar separado de la vida sacramental de la Iglesia hasta que la sanción sea levantada. ¿Y de dónde salió ese grupo? Bueno, aquí aparece la verdadera historia, ya que la fraternidad sacerdotal San Pío X no nació ayer. Fue fundada en 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre. Desde el principio, el grupo rechazó una serie de reformas aprobadas pocos años antes durante el Concilio Vaticano II. Es necesario mencionar que ese concilio cambió profundamente a la Iglesia Católica. Entre otras cosas, permitió celebrar la misa en los idiomas locales en lugar de hacerlo únicamente en latín. Impulsó una relación mucho más cercana con otras iglesias cristianas, mejoró el diálogo con el judaísmo y promovió una iglesia mucho más abierta al mundo moderno. Mientras millones de católicos aceptaron esos cambios, Lefebvre consideró que eran una traición a la tradición y desde entonces nació el movimiento que defendía volver al antiguo modelo de la Iglesia, con misas exclusivamente en latín, una interpretación mucho más estricta del catolicismo y con una fuerte crítica a las reformas impulsadas desde Roma. Este no es un conflicto nuevo, de hecho ya ocurrió algo muy parecido hace casi 40 años. En 1988, Marcel Lefebvre también decidió consagrar obispos sin autorización del entonces Papa Juan Pablo II. La respuesta fue prácticamente idéntica. Fue excomulgado. Durante décadas, distintos papas intentaron reconciliarse con la fraternidad. Benedicto XVI incluso levantó algunas excomuniones como gesto de acercamiento. Hubo reuniones, negociaciones e intentos de reintegrarlos, pero nunca lograron un acuerdo definitivo. Ahora, con León XIV, todo parece haber llegado nuevamente al punto de ruptura. Así, León XIV ha dejado claro que no piensa cuestionar las reformas del Concilio Vaticano II. Para él, esta es la Iglesia Católica actual y cualquier intento de crear una estructura paralela representa una amenaza directa a la unidad del Vaticano. Expertos consideran que León XIV quiso enviar un mensaje muy claro desde el inicio de su pontificado. La autoridad del Papa no es negociable y quien intente crear una jerarquía independiente deberá asumir las consecuencias.
No se trata únicamente de una discusión litúrgica, sino de quién tiene la última palabra dentro de la iglesia. ¿Y qué sucede con los fieles a la comunidad excomulgada? Bueno, en un primer momento pareció que todos los miembros de la fraternidad quedarían automáticamente excomulgados. Después el Vaticano aclaró que no. La sanción solo alcanza a quienes apoyen formalmente el movimiento. Es decir, quienes compartan conscientemente sus posiciones doctrinales y participen activamente en sus celebraciones. Aún así, hablamos de una comunidad que podría reunir a cerca de 500.000 de seguidores en distintos países. Por eso la Iglesia emitió una advertencia muy inusual. Pidió a los católicos no participar en las ceremonias organizadas por la fraternidad, afirmando incluso que algunos sacramentos administrados por sus sacerdotes serían ilícitos o inválidos según el derecho canónico. La Iglesia Católica ha atravesado cismas durante casi 2000 años, pero cada vez que ocurre una, deja heridas que tardan décadas e incluso siglos en sanar. Hoy el enfrentamiento no gira alrededor de la política ni de la economía, gira alrededor de una pregunta mucho más profunda. ¿Debe la Iglesia mantenerse fiel a sus tradiciones más antiguas o continuar adaptándose al mundo moderno? Para el Papa León XIV, la respuesta parece estar completamente clara.